Buenos días a todos, qué bueno es verles a todos aquí. Seguimos en esta serie en 2 de Corintios, he titulado la serie entera Este tesoro en tinajas de barro. Pronto llegaremos a la parte de la carta donde Pablo usa ese lenguaje para describir nuestra relación con Cristo. Déjenme contarles un poco de mi vida. Cuando hace años, en el 2001, nos mudamos por primera vez a Fort Worth, mi familia. Vinimos para yo ir a estudiar al seminario de Southwestern, allí en Fort Worth, y teníamos problemas financieros. Yo estaba estudiando a tiempo completo y Eli estaba buscando trabajo y teníamos un carro chatarra, un Toyota Camry, al que obviamente se le había incendiado el motor. Si uno observaba el capó se notaba. Y Eli consiguió un trabajo en Dallas. Ella conducía todos los días hasta Dallas para trabajar en ese coche y tenía que detenerse a mitad de camino para echarle más agua al radiador porque soltaba agua al radiador. Pero aún eso, ese trabajo terminó, era por contrato y no siguieron con el proyecto, así que ella perdió ese trabajo. Recibió su último cheque en diciembre de ese año, del 2001. Y cuando recibimos ese cheque lo usamos para pagar mis clases para la sesión de primavera en el seminario, o sea que gastamos ese dinero pagando mis clases. No recibimos más dinero hasta que ella consiguió un trabajo en mayo. Tuvimos 5 meses sin ingresos de ningún tipo. Mis padres nos permitieron vivir en su casa sin tener que pagar alquiler. Nos pusimos en food stamps para tener que comer. Sobrevivimos. Dios no nos desamparó. Sin embargo, una de las cosas más difíciles de esa etapa de nuestra vida era ir a la tienda con 2 niños pequeños y estás ahí en la salida donde ponen todas estas cositas, estas golosinitas y juguetitos y cosas que los niños quieren, y tener que decirles, mira, lo siento, pero no podemos estar cogiendo estas cosas. Puede ser difícil ser ese adulto, ¿no? El tener que asumir responsabilidad por otras personas que no siempre entienden por qué está siendo tan malo. Ahí es donde encontramos al apóstol Pablo en el texto de hoy, en ese tipo de situación. Estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 23, y vamos a seguir hasta el capítulo 2, versículo 13. He titulado el mensaje de hoy, Para vuestro gozo, hablando del servicio cristiano. Antes de empezar a leer, quiero compartir una posible reconstrucción de los eventos en la vida de Pablo, y digo posible porque está claro que en 2 de Corintios Pablo está tratando con un tema importante en cuanto a su relación con la iglesia en Corinto, pero Pablo nunca entra en detalles específicamente de qué es exactamente lo que sucedió. Entonces, él alude a cosas, dice cosas así por encima, y de eso tenemos que tratar de formar una imagen de cuál es la situación que ha sucedido. Hay dos lugares en 2 de Corintios donde Pablo habla de que yo voy a visitarles ahora por tercera vez. Lo cual implica que Pablo estuvo ahí una vez en su segundo viaje misionero, donde se estableció la iglesia. Él estuvo ahí 18 meses, año y medio, y establecieron la iglesia, se plantó la iglesia. En el segundo viaje misionero, que es del viaje en el cual Pablo está escribiendo esta carta, él ha acabado en Éfeso, no en Corinto, y él está en Éfeso por 2 años y medio, haciendo un ministerio poderoso. Hemos hablado de eso ahí en Éfeso. Así que cuando él escribe esta carta ya ha empezado la trayectoria para regresar a Corinto, ha ido hacia el norte y está en Macedonia y va a seguir más adelante y bajar hasta Corinto, pero antes de llegar a Corinto él envía esta segunda carta por delante suya, esta segunda carta a los Corintios. Así que parece bastante evidente por las cosas que Pablo habla, que ha habido entre la primera visita inicial cuando se plantó la iglesia y la visita que ahora va a suceder cuando termine de escribir esta carta y va a terminar de viajar hasta Corinto, esa tercera visita, pues en medio ha habido una segunda visita y no sabemos porque en el libro de Hechos no se nos cuenta nada de esa segunda visita.
No sabemos qué sucedió exactamente en esa segunda visita, pero dado el tipo de cosas que Pablo menciona en 2 Corintios, podemos tratar de reconstruir un poco la situación. Parece ser que cuando estaba Pablo en Éfeso ministrando, él hizo una visita a Corinto. Y una visita rápida, seguramente se metió en un barco y simplemente cruzó de Éfeso a Corinto directamente, no fue por tierra, fue una visita rápida, llegó a Corinto y parece ser que estuvo ahí y que había un problema con algún tipo de persona en la iglesia que estaba envuelto en algún tipo de pecado. Y Pablo parece haber confrontado ese pecado, pero parece que la iglesia no estaba muy convencida de que estaban de acuerdo con Pablo en eso. Parece también que en esa visita que él describe como una visita dolorosa, que la persona que estaba cometiendo ese pecado también trató mal a Pablo, que le insultó o le faltó el respeto o de alguna forma le desprestigió de alguna forma y ofendió a Pablo. La visita no fue bien. Así que Pablo regresa a Éfeso y desde Éfeso él envía una carta y vamos en el texto de hoy a mirar que él habla de esa carta. Envía una carta que él describe como una carta dura, una carta dolorosa, una carta que él escribe llorando y una carta en la que Pablo siente que ese problema hay que resolverlo y que no puede ignorarlo y hay que confrontar ese pecado. Así que él escribe una carta dura a la iglesia desde Éfeso cuando ha regresado de esa visita y la envía con Tito. Tito lleva esa carta para entregarla y básicamente en esa carta parece ser que Pablo les está insistiendo que tienen que confrontar a este pecado y tienen que solventar esa situación, que no pueden simplemente permitirlo en la vida de la iglesia. Entre tanto, que él ha enviado a Tito a llevar esa carta y una carta que le dolió mucho a Pablo tener que escribir. En ese tiempo en Éfeso se desata esta gran, casi un motín. Hay un platero que se llama Demetrio y él está en el gremio de los que hacen ídolos de plata y saben que la ciudad de Éfeso en la antigüedad tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemis. O el templo de Diana, si vas a usar el nombre romano o griego de la diosa. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así que venía muchísima gente a Éfeso para ver ese templo y para adorar a esa diosa en ese templo, y había mucho dinero vendiendo ídolos de plata de esa diosa en esa ciudad, y empiezan a darse cuenta de que con la extensión del evangelio en Éfeso la gente ya no está comprando tantos ídolos. Así que Demetrio reúne a su gremio y les dice: mira, Pablo nos va a quitar el negocio. No solo eso, sino que convence a la ciudad de que no solo es que ellos van a perder el dinero, sino que Pablo está ofendiendo a la diosa de su gran ciudad y está insultando a lo que para esta ciudad es su motivo de orgullo supremo, ¿no? Es como irte a Guadalupe y empezar a desprestigiar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Era algo así, ¿no? Y él inflama a toda la ciudad y se forma un gran motín, y a duras penas Pablo escapa con su vida de esa situación. Y después de eso es que Pablo ha iniciado su viaje, ha subido hasta Troas y de Troas ha ido a Macedonia, y en Macedonia es que él escribe esta segunda carta de Corintios a la iglesia en Corintios. Pero no es hasta que Pablo llega a Macedonia que por fin se encuentra con Tito y oye cómo fue recibida esa carta dolorosa que le envió. Esa carta dolorosa parece ser que se ha perdido, no la tenemos, no es Primera de Corintios. Hay quien sugiere que tal vez la situación que Pablo está describiendo es, en 1 Corintios capítulo 5 se habla de un hombre que está viviendo en inmoralidad sexual, ha tomado por pareja a la que había sido esposa de su padre, a su madrastra, y Pablo le dice que eso no pueden consentirlo. Hay quien piensa que tal vez esté hablando Pablo de eso, pero hay varias cosas que no encajan en identificar eso. Primero, él habla de esta carta como una carta dura, dolorosa, que se sintió muy mal de enviarla. Y 1 Corintios no es ese tipo de carta. 1 Corintios no es más duro que 2 Corintios. Y Pablo en 2 Corintios no se está disculpando por ser demasiado duro.
Y también tenemos el problema de que hay una segunda visita ahí en medio que Pablo está mencionando, porque él dice que ha ido 3 veces, que está yendo por tercera vez. Así que parece ser que no, algo ha sucedido en medio. Pablo ha escrito una carta y podemos entender si es una carta muy dura, que la iglesia no haya guardado copias de esa carta. Era una situación dolorosa y quisieron simplemente dejarlo en el pasado. Pero esa parece haber sido la serie de eventos que hay detrás del texto que estamos mirando hoy. Pablo ya ha llegado a Macedonia y desde Macedonia Tito por fin se ha encontrado con él y Tito le ha dicho que la iglesia realmente recibió bien esa carta dura y que la iglesia confrontó al pecador, el pecador se ha arrepentido y todo ha ido bien. Y para Pablo es un tremendo alivio. Él cuando se sienta a escribir esta carta de 2 Corintios está muy aliviado de que esa carta dolorosa fue recibida bien. Esa es la situación, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que Pablo les está diciendo de toda esta situación. Otra cosa que Tito le menciona es que sí, la carta fue bien recibida, la iglesia ha confrontado al pecador, el pecador se ha arrepentido, la cosa se ha arreglado, pero también que hay gente que se está quejando de que Pablo no ha vuelto a visitarles, de que Pablo no está viniendo y por qué no está viniendo y por qué no viene Pablo y qué pasa, que Pablo ya se ha olvidado de nosotros. Hay un poco de eso, así que todo eso está en el trasfondo de lo que Pablo está hablando en esta carta. Así que vamos ya a empezar en el versículo 23. Pero a Dios llamo por testigo sobre mi alma, de que fue por vuestro bienestar que aún no he venido a Corinto. No que nos enseñoreemos sobre vuestra fe, más bien somos colaboradores para vuestro gozo, pues habéis permanecido firmes en la fe. Pablo quiere que sus lectores en Corinto entiendan que el hecho de que él no ha venido antes a visitarles de nuevo, no es que esté muy ofendido de que le trataron mal la última vez que fue, no es que ya no les quiera, no es que ya ha decidido que la gente de Éfeso le gusta más y se ha olvidado de ellos. No es nada de eso. Y Pablo llama a que Dios sea testigo ante su misma alma, o sea, es como un juramento de lo más serio, ¿no? Que Dios dé testimonio contra mi alma misma si os estoy mintiendo en cuanto a esto, que os aseguro que el motivo por el cual no he ido antes ha sido por vuestro bienestar. Pablo, y va a hablar de ello en los siguientes versículos, cuando Pablo escribió esa carta dura, fue extremadamente doloroso para él. Esa visita que él tuvo fue extremadamente dolorosa para Pablo. Y Pablo no era una persona que disfrutaba haciéndole daño a otras personas. No es el tipo de persona que se mete en una iglesia y le encanta la pelea y el luchar con otros y el quedar por encima y el demostrar que el otro estaba equivocado. Ese no es el corazón de Pablo. Para Pablo todo esto ha sido sumamente doloroso porque él sabe que ha causado dolor a esta congregación. Y Pablo dice, el motivo por el cual no fui corriendo otra vez a meterme otra vez en la pelea con ustedes es que no quería seguir haciéndoles daño. No quería dañarles más. Y quizá hay quienes están pensando, no, claro, esa carta dura, lo que Pablo se cree que es el rey de la iglesia, claro, él la fundó, pues ahora él se cree que la iglesia le pertenece y que él hace lo que le da la gana, y él dice, no es que nos estemos enseñoreando sobre vuestra fe. No es que Pablo se vea a sí mismo como porque está confrontando este pecado en la vida de la congregación, no es que por eso Pablo esté indicando, no, yo soy el gran jefe aquí y ustedes todos tienen que hacer lo que a mí me da la gana. No está acercándose a la iglesia con esta actitud. De hecho, si Pablo está confrontando este pecado, no es por beneficio suyo, sino por obediencia a Cristo. No es que él gane nada con esto. Y él no se ve como el Señor de la iglesia, como el jefe, el rey de la iglesia. Pablo nunca habla de sí mismo como la cabeza de la iglesia. Hay muchas personas que dicen erróneamente que el pastor es la cabeza de la iglesia. Eso no es cierto. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. Y Pablo nunca habla de esa forma y él quiere que los que quizá estén malinterpretando su interacción con ellos, no es que él se quiera enseñorear de la iglesia, no, somos colaboradores
vuestros. Nosotros no somos jefes y ustedes mandados. Estamos todos sirviendo juntos, hombro a hombro, al Señor Jesús. Estamos todos haciendo la labor del reino y estamos haciéndolo unidos, juntos, unos al lado de otros. Y creo que es importantísimo entender que aún el liderazgo cristiano funciona así. Somos colaboradores en la obra del reino. No hay personas mandando y personas siguiendo. Todos participamos hombro a hombro en esta obra del reino. Y así lo entiende Pablo. Esa palabra que él usa mucho en sus cartas en el griego, sunergeis. Sun es una preposición, quiere decir junto con, y ergo es la palabra trabajar juntos, colaboradores, trabajamos juntos. ¿Y con qué fin? Dice Pablo, el fin de nuestra participación con vosotros en la obra del reino de Dios es vuestro gozo. Todo esto que estamos haciendo juntos y aún las cosas dolorosas que tenemos que hacer juntos a veces por servir y obedecer a Cristo, la meta final no es angustiarnos, no es destruirnos. La meta final es nuestro bien y el gozo de las personas a las que estamos sirviendo en Cristo. Y para Pablo esta es la evidencia de este gozo que comparten en esta labor juntos que hacen en el reino de Dios. Habéis permanecido firmes en la fe. Ese era el peligro que Pablo estaba tratando de enfrentar. Que la gente, enfrentando el pecado, se echase para atrás y dejase de obedecer a Cristo y se retirase de obediencia a Cristo y no permaneciesen firmes en la confianza, en la fe en Jesús que es requerida para que vivamos en obediencia a Él. Y el gozo que ellos comparten en la obra del reino es que ellos han permanecido firmes en la fe. Eso es lo que busca Pablo. Y cualquier líder en la obra del reino de Dios que de verdad está haciendo la obra del reino, no busca otra cosa que el resultado final de ese gozo que viene cuando conseguimos que toda la iglesia estemos juntos haciendo la obra del reino y permaneciendo firmes en nuestra confianza y obediencia a el Señor Jesús. Sigamos el capítulo 2, en el versículo 1 aquí. Pues he determinado esto en mí mismo, el no venir otra vez a vosotros en tristeza. Porque si os causo tristeza otra vez, ¿quién es el que me alegrará sino el que está siendo entristecido por mi causa? Y escribí esto mismo para que al venir no tuviese tristeza de aquellos de quienes preciso regocijarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo es el gozo de todos vosotros. Porque de mucha aflicción y angustia de corazón os escribí, por muchas lágrimas. No para que fueseis entristecidos, sino para que conocierais el amor que tengo especialmente por vosotros. Me encanta esta carta, porque aquí Pablo está en un momento tan duro de su vida. Y él ha hablado, ¿no?, en el capítulo 1 de que recientemente se ha sentido tan abrumado por la situación que ha enfrentado que ha desesperado de la vida misma y se encuentra quebrantado y débil y roto, y desde ese punto está escribiendo una carta, no tratando de presentar esta imagen del ministro que nunca duda, que nunca tiene un momento de debilidad, que nunca falla, sino un ministro que está quebrantado, que la obra del ministerio le ha roto el corazón y está luchando por estas relaciones que se han forjado en Cristo. Y de ahí él dice, ¿sabes qué? Se quejan de que no vine corriendo a verles otra vez, pero ¿sabes qué? Es que yo he tomado una decisión. Yo la próxima vez que vaya a Corinto no va a ser para pelearme con nadie. No voy a ir otra vez a causar tristeza. No voy a ir otra vez a hacer daño. Me duele demasiado. Y dice, ¿cómo voy a entristecer otra vez? Si es que yo necesito a vosotros. Y lo ha dicho en el capítulo 1, él ha hablado como él ha enfrentado este momento que perdió la esperanza de la vida misma. Y dice, ustedes orando por mí, para gloria de Dios,
Dios ha obrado en mi vida y me ha sacado de este hoyo. Y Pablo dice, yo desesperadamente necesito de vosotros gozo. Necesito que vosotros me apoyéis a mí. ¿Cómo voy yo a entristeceros a vosotros si yo os necesito tanto para que me proporcionéis a mí de la alegría que necesito para seguir adelante en la obra del ministerio? Y para eso escribí esa carta tan dura. Para no tener tristeza de aquellos de quienes preciso regocijarme. O sea, el motivo por el cual Pablo enfrenta este pecado y lo hace de una manera clara y contundente y dura, es que él sabe que la obra del Evangelio no puede seguir adelante si permitimos el pecado en nuestra vida. Y que el aliento necesario que podemos proveernos unos a otros en los momentos difíciles de la obra del reino de Dios precisa que enfrentemos el pecado. Y a veces hay que causar tristeza para conservar el gozo. Y Pablo dice, yo confío en todos vosotros, que mi gozo es el gozo de todos vosotros, que Dios ha unido nuestros corazones de tal forma que cuando vosotros estáis tristes, yo estoy triste, que cuando yo estoy gozoso, vosotros participáis conmigo en ese gozo. Yo sé que Dios ha unido nuestros corazones de esta forma. Y Él les dice claramente que escribir esa carta fue duro para Él. De mucha aflicción y angustia de corazón os escribí. Por muchas lágrimas esa carta dura que él envió fue bañada en lágrimas. No es que Pablo esté ahí sentado deleitándose en machacar al pecador. Ahí sentado escribiendo lo más duro que puede porque quiere hacerle daño, porque le han ofendido, no le han hecho caso en la visita que hizo y ahora quiere vengarse escribiendo una carta dura para que se enteren. Para nada era eso lo que Pablo estaba haciendo al escribir esa carta. No era por venganza, no era por responder a una vanidad herida por parte de Pablo. Él no escribió para entristecerles. Lo que quería es que entendieran el amor que Él tiene para con ellos. Que les ama demasiado para ignorar el pecado. Para ignorar esta cosa que podía causar que la iglesia se desviase de obedecer a Cristo. Y nota que Pablo aquí es transparente. Él sabe que no debemos tener favoritos. Pero Pablo les dice, el amor que yo tengo para ustedes es un amor especial. Tenía que dejarles saber que les amo de una forma especial, que hay algo diferente en mi relación con ustedes. Y mira que de todas las iglesias con las que Pablo trabajaba, la de Corinto es la que más problemas le dio. Y sin embargo, Pablo tiene un amor especial para esta congregación. Esta es la forma en que funciona el Evangelio. Los gozos y las penas son compartidos. Versículo 5, pero si alguno ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino de cierta manera, no por ser severo, a todos vosotros. Pablo habla de esta persona que ha estado cometiendo el pecado y que ha causado este tumulto y esta tristeza en la congregación, en el corazón de Pablo. Y Pablo dice, sí, esto no ha sido simplemente una ofensa contra mí, es algo que ha afectado a toda la iglesia y toda la iglesia ha sufrido por ello. ¿Y qué va a decir Pablo de esto? Ahora que la iglesia por fin le ha confrontado y esta persona ha reconocido su error, ¿qué tiene que decir Pablo al asunto? Podría decirles, pues ya está, lo hizo mal, ha causado daño a la iglesia, échenlo, quítalo de la iglesia, que no cause más daño. Hay quien trata de tratar con el problema del pecado de esa manera, echar a los pecadores de la iglesia. Pablo no dice eso. Para el tal,
Este castigo de la mayoría es suficiente. Parece ser que el resto de la congregación, en respuesta a la carta severa de Pablo, ha confrontado al pecador con su pecado y han dicho, no podemos permitir esto en la vida de la iglesia, vas a tener que enfrentar este pecado. Y ese castigo de la mayoría, a diferencia del individuo que estaba en este pecado, para el tal, este castigo de la mayoría es suficiente. De modo que al contrario deben perdonarle y animarle. No sea que de algún modo el tal sea consumido por demasiada tristeza. Así que os exhorto a que le confirméis vuestro amor. Pablo dice, ¿sabes qué? Esta persona ha hecho daño a la iglesia, ha estado en pecado. La iglesia inicialmente no reconocía que eso era un problema y no estaba dispuesta a confrontarlo. Y Dios me ha usado a mí para obligarles como iglesia a confrontar esta realidad. Y ahora esta persona ha sido confrontada por la iglesia y se ha arrepentido y ha reconocido su error. ¿Qué hacemos ahora? Cuando el pecador reconoce su pecado y se arrepiente, ¿qué hacemos? Pablo dice, ahora lo que hace falta es perdonar y darle aliento, ánimo, consolación. ¿No es eso lo que Jesús hace con nosotros, pecadores? Cuando venimos a Él y nos arrepentimos, Él nos dice, no, todavía no has pagado suficiente por lo que hiciste. Tienes que pagar más. Jesús no dice eso. Nos arrepentimos, venimos a Él y Jesús dice, ok. Eso era lo que buscaba, que le dieses la espalda a ese pecado y vinieses a mí. Hay perdón, hay consuelo, hay aliento. Pablo dice, lo que os toca ahora hacer es perdonar, amar, animar y que le confirméis vuestro amor. Que no se quede en duda de si la iglesia me ama después de lo que acabo de hacer, sino que se lo hagáis evidente, que le confirméis, le deis muestras claras, irrefutables, inescapables del amor que tenéis para con el pecador. Demasiadas iglesias no entienden esto. En demasiadas iglesias no basta con confrontar al pecador, no basta con que el pecador reconozca su error y se arrepienta. La persona todavía tiene que pagar. Hay iglesias donde tú cometes un pecado y no basta con arrepentirte, te tienes que sentar en el banco de atrás 2 meses. Y de alguna forma tenemos que humillarte delante de la congregación antes de que hayas pagado suficiente para que te devolvamos el amor. Eso no es bíblico. Cristo no hace eso con nosotros y no pretende que nosotros como su iglesia nos tratemos unos a otros de esa forma. Cuando hay arrepentimiento, no corresponde echar castigos, corresponde restaurar y amar. Por esto también escribí, para conocer la prueba de vosotros si en todo sois obedientes. Quizá alguno leyendo esto piensa que lo que Pablo estaba mirando con la carta es ver si todos le iban a obedecer a él. Si todos estaban dispuestos a ser obedientes al gran Pablo, al fundador de la iglesia. Creo que eso no es para nada lo que Pablo está hablando. Está hablando de obediencia a Cristo. Porque este era el problema que Pablo estaba enfrentando. Él quería, al escribir esta carta confrontando este pecado, él quería saber si la iglesia iba a pasar la prueba de decir, vamos a obedecer a Cristo, en vez de lo que a nosotros nos parece conveniente. Era un momento así, donde había surgido un pecado dentro de la congregación y la iglesia no reconocía que ese pecado fuese un problema, pero Pablo sí lo entendió y lo confrontó. Y era un momento crítico en la vida de esta iglesia donde tenían que decidir si iban a obedecer a Cristo o iban a obedecer su propio criterio de lo que a ellos les parece aceptable o no aceptable. Y Pablo quería que ellos fuesen obedientes en todo a Cristo. Esa era la prueba que se estaba midiendo con esa carta dura que Pablo ha enviado.
para saber si en todo sois obedientes. Y parece ser que la iglesia ha respondido en obediencia. Han confrontado al pecador con su pecado, él se ha arrepentido. Y ahora, ¿qué corresponde? Esa era la parte A, la primera parte de obedecer a Cristo, era confrontar el pecado, pero queda una segunda parte. ¿Qué hacemos con el que se ha arrepentido? Ahora nos toca exhortar, perdonar, animar, consolar y confirmar nuestro amor para con esa persona. Pero al que vosotros perdonáis algo, yo también. Y en cuanto a mí, lo que he perdonado, si algo he perdonado, lo he hecho por vosotros en presencia de Cristo. Ahí en el griego literalmente es ante el rostro de Cristo. Era una forma de hablar en el griego para decir delante de. Pablo se une a los corintios y les está animando a que perdonen. Y ustedes perdonan, yo también perdono. Y aunque Pablo seguramente es la persona que más directamente ha sido ofendida por este pecador, Pablo dice, les estoy animando a que perdonen y yo me comprometo con ustedes a hacer lo mismo, a perdonar. Y lo hago por vosotros y lo hacemos todo en presencia de Cristo, porque es en obediencia a Cristo que estamos haciendo todo esto. Para que no seamos engañados por el adversario, Satanás. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, es importante no solamente confrontar el pecado, sino, esa es la primera parte de lo que Jesús pide de nosotros. Luego está la parte de la restauración del pecador que se ha arrepentido. Y dice, nuestro enemigo, esa palabra, yo lo traduje adversario, es la palabra Satanás, pero quiere decir enemigo. Nuestro gran enemigo que busca destruir la iglesia y destruir nuestras vidas como individuos, siempre está maquinando y planeando. Y consideremos un momento la sagacidad de Satanás. Lo primero que él trata de hacer es introducir el pecado en la vida de la iglesia y trata de conseguir una persona que caiga en un pecado que a lo mejor el resto de la iglesia no reconoce como un problema. Y si consigue que esa persona esté viviendo en ese pecado dentro de la vida de la iglesia y que la iglesia no lo confronte, que era el peligro que Pablo estaba enfrentando en Corinto, entonces ya tiene ahí infiltrada en la vida de la iglesia un pecado que está protegido por la mayoría. Un pecado que está protegido por el resto de la congregación y ese pecado sigue creciendo y contaminando y envenenando la congregación desde adentro. Satanás ha conseguido destruir muchas congregaciones con esa artimaña. Pero digamos que eso falla, que Satanás introduce este pecado en la vida de la iglesia y la iglesia reconoce en obediencia a Cristo que eso no es aceptable y confronta al pecador con ese pecado y le dice, no, si estamos en Cristo no podemos vivir de esa forma, tenemos que arrepentirnos. No es que seamos perfectos, pero nunca vamos a validar el pecado, nunca vamos a decir que lo que Jesús dice que es pecado no es pecado. Tenemos que enfrentarlo y reconocer nuestros errores y arrepentirnos y exhortarnos unos a otros a reconocer ese pecado. Así que digamos que la iglesia hace eso, confronta al pecador. Y el pecador se arrepiente. ¿Qué le toca ahora hacer a Satanás si quiere seguir tratando de hacer daño? Entonces pasa su vista del pecador que se ha arrepentido a los que le han confrontado. Y lo que trata de hacer es crear en los corazones de los que han confrontado al pecador un sentido de superioridad. Mira lo santo que soy yo y lo repelente que es ese. Mira lo bueno que soy yo obedeciendo a Cristo, que tengo que llamarle la atención a este pecador mísero. Y lo que Satanás trata de hacer es crear un sentido de superioridad espiritual, un sentido de orgullo espiritual, y entonces ese se convierte en el pecado que Satanás está tratando de infiltrar en la vida de la iglesia. E irónicamente usa esta confrontación de pecado para hacerlo. Porque Satanás es sagaz. Y cada vez que haces una cosa, él trata de darle la vuelta para sacar algo malo de ello. Y eso es lo que podía pasar. Este hombre se arrepiente. Y entonces la iglesia, en vez de restaurarle, le aplasta.
Y con orgullo, a lo mejor lo expulsan de la congregación, le dicen, ya no vales nada, has fallado a Cristo y no eres digno de la sangre de Cristo, fuera. Como si alguien fuera digno. Y cuando Satanás consigue eso, entonces hay un pecado diferente que está creciendo dentro de la vida de la iglesia. Esta idea de superioridad, y la gente empieza a pensar, yo soy un representante de Dios y prácticamente me cae a mí el decidir si la gente es pecadora o no, y el decirle a todo el mundo lo que debe o no debe hacer, y se convierte en una caza de brujas. Y lo que tenemos es un montón de fariseos en la iglesia expulsando a pecadores en vez de sanarlos. Y pronto ya no hay lugar en la iglesia para amar a Dios porque la gente está demasiado asustada de los que están ahí pasando juicios sobre todos. Y no hay libertad en Cristo, no hay amor genuino, hay solamente el temor de qué es lo que van a decir. Quizás han estado en alguna iglesia así, donde hay más miedo de lo que van a decir los otros miembros que amor a Dios. Satanás es inteligente, es sagaz. Y cuando una cosa no funciona, le trata de dar un giro para que funcione de otra forma. Y Pablo dice, por eso tenemos que hacer las dos cosas, confrontar el pecado, pero luego restaurar al pecador. Porque sabemos lo que Satanás está tratando de hacer. Y no vamos a caer en sus trampas. Finalmente, Pablo tiene un par de cosas más que decirles. Pero cuando llegué a Troas por causa del Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor, no tuve descanso en mi espíritu porque mi hermano Tito no me había encontrado. Así que despidiéndome de ellos salí a Macedonia. Al norte de Éfeso, siguiendo por la costa, llega uno a Troas. Pablo siguió hasta allá, se estaba tratando de llegar a Corinto, pero se ve que era quizá el tiempo del año en que navegar era peligroso, así que fue por tierra, un trayecto más largo, pero fue por tierra. Llegó a Troas, y en Troas, como siempre, Pablo está haciendo la obra del ministerio y se da cuenta de que aquí hay una gran oportunidad. Dios le ha abierto puertas para compartir el Evangelio, pero Pablo no aprovecha esa oportunidad. ¿No te parece extraño eso? Pensaba uno que Pablo nunca desaprovecharía una oportunidad de compartir el Evangelio. Pero Pablo explica por qué no aprovechó esa oportunidad. No tuve descanso en mi espíritu, porque mi hermano Tito no me había encontrado. ¿Qué más da que esté Tito o no para que Pablo predique? Bueno, si sabemos la situación anterior, que él ha escrito esta carta dolorosa después de una visita dolorosa, está tratando de confrontar el pecado en la vida de la iglesia, y en el momento en que Pablo estaba en Troas, él no sabía nada. Ha enviado a Tito con esa carta, han pasado meses y meses y meses, y Tito no ha vuelto y él no sabe nada. ¿Qué ha pasado en Corinto? ¿Dios usó esa carta dolorosa para bien o la iglesia ha decidido definitivamente no, vamos a proteger al pecador y vamos a deshacernos de Pablo? Ya no quiero nada que ver con Pablo. A lo mejor eso es lo que ha sucedido. Pablo no sabe nada porque Tito no ha llegado de vuelta para decirle nada. Así que aunque él estaba en Troas y aunque tenía oportunidades de hacer ministerio ahí, él dijo, no puedo esperar, tengo que saber qué está pasando en Corinto. Y siguió a Macedonia. Y sabemos que ya en Macedonia sí se reencuentra con Tito. Y sí, Tito le dice que todo fue bien. Pero en ese momento, cuando él estaba en Troas, él no sabía. Y el amor que tenía para con la iglesia en Corinto le afectaba tan profundamente que él no podía esperar. Tenía que encontrarse con Tito. Los que están acusando a Pablo de no has venido a visitarnos, es que no nos quiere. Pablo está diciendo, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. No sabéis lo que he sufrido por vosotros. Y he estado dispuesto a dejar atrás una oportunidad de ministerio porque no podía descansar hasta saber cómo estaban ustedes. Me parece tan interesante esto. Creo que a veces pensamos que la gente que hace ministerio y que Dios usa poderosamente en el ministerio son gente que siempre pone el ministerio por encima de todo.
y hacen las cosas del reino de Dios y compartir el evangelio, y eso es lo más importante y hay que sacrificarlo todo a favor de eso. ¿Sabes? Así no es como funciona el reino de Dios. El reino de Dios se resume a relaciones restauradas. El reino de Dios se inicia en la vida de un individuo cuando ese individuo viene y se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús y es restaurado a una relación con su Creador. Y ahí uno entra a formar parte del reino de Dios. ¿Y qué sucede inmediatamente? Que Dios empieza a obrar en tu corazón y a enseñarte cómo no solo amarle a Él, sino amar a todo el resto de la gente que está a tu alrededor. El reino de Dios se reduce a relaciones. ¿Y qué sucede? Que conoces a gente en una iglesia como Corinto y compartes el evangelio con ellos y pasas año y medio viviendo con ellos y sufriendo con ellos, y a través de los años cada vez los lazos de amor se profundizan más, y cada vez que te sientas y oras junto con ellos, más lazos de amor se juntan entre corazón y corazón. Cada vez que os sentáis a la mesa y coméis comida juntos, cada vez que invitas a estas personas a tu hogar y los recibes y pasas tiempo con ellos, el Espíritu Santo está uniendo y atando corazón con corazón. Cada vez que hacéis ministerio juntos y servís y compartís el evangelio y hacéis cualquier cosa juntos, el Espíritu Santo está poniendo más lazos de amor entre corazón y corazón. Y pronto estamos metidos en una red. Y estamos inseparablemente entretejidos en las vidas de unos y de otros. De forma que estas relaciones a veces van a tomar prioridad por encima de lo que pareciera lo más conveniente o lo más lógicamente propio de hacer. Porque el amor acaba gobernando por encima de las estrategias y los planes y las oportunidades y los estratagemas que tenemos de expandir el gran reino de Dios. A fin de cuentas, estas relaciones son las que llaman y gobiernan nuestros corazones. Hasta el punto que aún el gran evangelista Pablo, Dios le dio una puerta abierta en Troas y dijo: lo siento, Dios, pero tú sabes que no puedo pararme aquí, tengo que encontrarme con Tito. ¿Qué está pasando en Corinto? No puedo. Hay algo triste que se dice en broma, que el ministerio sería estupendo si no fuera por toda la gente, ¿no? Pablo en su carta nos recuerda que amarnos unos a otros en Cristo implica un costo alto. Vamos a vernos obligados a enfrentar pecado cuando sería más fácil ignorarlo. Nos vamos a ver obligados a obedecer a las exigencias del amor cuando éstas requieren palabras y visitas dolorosas. Vivir en el reino requiere una madurez, no solamente para confrontar el pecado, sino para hacerlo sin herir ni destruir al pecador. Una forma de confrontar el pecado gobernado por el amor, que está deseando extender perdón y palabras de aliento. Y a través de todo esto Dios está uniendo nuestros corazones en amor. Y vamos encontrando que cuanto más nos adentramos en Cristo, más nos adentramos en el corazón y la vida de los demás. Y pronto estas relaciones se convierten en una fuerza que impulsa nuestras vidas. Nuestros planes y nuestras estrategias comienzan a pasar a segundo plano frente a estas relaciones que estamos forjando para toda la eternidad. A eso es que nos está llamando Cristo. No sé cómo te encuentras tú en esta mañana. Quizá no conoces a Cristo como yo estoy describiendo. Quizá no has rendido tu vida a Él. Todavía estás viviendo tu vida como a ti te parece. Y no has llegado a ese punto de decir: ¿sabes qué? Voy a confiar todo lo que soy y todo lo que tengo, mi eternidad la voy a poner en tus manos, Jesús. Quiero que tú reines sobre mi vida. Yo quiero ser un partícipe en tu reino.
Si ese eres tú esta mañana, quiero invitarte a que te rindas a Él, a que le des tu vida y tu corazón. Tal vez ya conoces a Cristo y hoy Cristo te ha estado recordando de qué va esta vida que estamos viviendo en Él. Y quizá te has distraído en otras cosas y te has olvidado de que debemos obedecer a Cristo juntos, debemos confrontar el pecado que está en nuestras vidas juntos, pero de una forma que redime, que libera del pecado y que levanta y cubre de amor al pecador, no que lo destruye. Quizá te das cuenta esta mañana de que tú no has estado amando a los pecadores como Jesús te está llamando a hacerlo. Te has contentado con condenar el pecado sin buscar restaurar al pecador. Quizá tienes que arrepentirte de algo y pedirle al Señor Jesús que te enseñe a hacer las cosas en su iglesia como Él te está llamando a hacerlas. Sea lo que sea que Dios está poniendo en tu corazón. Vamos a cantar una canción y este es un tiempo para que respondas a la palabra de Dios hoy. Tenemos el altar abierto. Ven al frente y dile tú directamente a Dios en oración lo que Él ha puesto en tu corazón. Y si necesitas hablar conmigo o con Eli o con cualquiera de nosotros acerca de una decisión que estás tomando, por favor búscanos y queremos hablar contigo y animarte. Pero este es nuestro tiempo de responder a lo que Dios nos está diciendo por su palabra. Pongámonos de pie y vengan mientras cantamos.